La habilitación es... Bienvenidos a otro programa, otra emisión de Tenés que Saberlo aquí por Conexión Abierta. Siempre entrevistas a especializados, en este caso Miguel Calvete, que es director de INDECOM, este instituto sobre el consumo masivo. Tiene muchos datos para aportarnos tras conocerse los datos de la inflación. El tema del consumo y la inflación, bueno, merece un tratamiento con especialistas, porque además hay dos visiones dentro del gobierno: quien habla de congelamiento de precios, que es el sector, el ala dura, como se dice, frente de todo, de kirchnerismo. Entiendo que Massa no piensa lo mismo, pero hay un título interesante, este informe que tengo aquí adelante, de Indecom, que dice que los precios de los regalos para el Día de la Madre subieron hasta un 140%, y ese es un buen elemento como para empezar a conversar con Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos, hablanos del consumo, vos sos un especialista en ese tema. ¿Qué es lo que ves de cara a una inflación que además nadie la puede frenar y qué dice tu análisis? Bueno, en principio nosotros desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo hacemos habitualmente, lógicamente, los distintos cambios de hábitos en el comportamiento de los consumidores, por un lado, y por otro lado hacemos obviamente las mediciones de la evolución de precios y la inflación. Lo que estamos hoy es ya prácticamente en 3 dígitos. La inflación interanual proyectada está en torno al 98%, y si desagregamos alimentos estamos entre un 109 y un 114%. Obviamente tenemos un trimestre, que es el próximo trimestre, octubre, noviembre y diciembre, es donde se suele recalentar la economía, donde suele haber mayor expansión de la base monetaria, mayor circulante, se van a disparar algunas cláusulas de paritarias del primer semestre, hay reapertura de paritarias, algunos bonos que se están planteando sumado al sueldo no complementario. Bueno, todo eso se vuelca al consumo y obviamente esa sobredemanda, en muchos casos, sobre todo en los sectores de menos ingresos, obviamente siguen alimentando la inflación. Por eso nada indica que el próximo trimestre la inflación promedio esté por debajo del 6,5 o el 7%. A nosotros ya nos dio el mes de septiembre un 7,1%, y como te decía, si desagregamos alimentos, que siempre son entre 1 y 3 puntos por sobre lo que mide el portfolio que mide el INDEC en bienes y servicios, la inflación en alimentos nos está dando prácticamente un 11%, tomando incluso alimentos que están, como se suele decir en economía, que son precios pisados, ¿no? Que tienen precios supuestamente regulados. O sea que ya estamos en una situación de una inflación de 3 dígitos, y el gobierno, obviamente, más allá de los esfuerzos que esté haciendo Massa para fortalecer las reservas en función de las importaciones o insumos estratégicos para las cadenas de producción, en lo que es la microeconomía, en lo que es el bolsillo, en el día a día, evidentemente todavía falta mucho, ¿no? Y no vemos ninguna de las consultoras, y de hecho muchas cámaras con las cuales nosotros trabajamos. De hecho, hoy estábamos hablando con CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Media Industria de Alimentación. Justamente nos decían lo mismo. Mirá, los insumos con los cuales nosotros trabajamos están con una inflación promedio entre un 9 y un 12%. Lógicamente eso se traslada a precios el aumento de combustible, se va a trasladar a precios seguramente porque ya hay una inflación por expectativa de las empresas de transporte, las paritarias que están negociando con los transportistas. Es decir, lamentablemente el gobierno en eso muchas veces se adelanta a anunciar temas como supuestos congelamientos de precios, que lo único que logra es que el empresario tenga más incertidumbre y no sepa cuál va a ser su costo de reposición, genere una inflación por expectativa, y obviamente lo vemos después si lo sufrimos todos en las góndolas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Hiciste un muy buen resumen. Te seguía con atención porque es complejo el tema, pero hay tres o cuatro elementos que te escuchaba allí, sobresalían de tu explicación. Uno es esta falta de expectativas, o en todo caso, las expectativas enrarecidas,
la falta de certeza sobre las expectativas, sería mejor dicho de esa manera, Exacto. eh, por una falta de política, de estabilidad, por los propios problemas internos que el gobierno tiene sobre cómo llevar adelante la economía. Pensaba en esta economía indexada que vos señalabas, y me quedó un concepto, viste que nosotros hablamos con especialistas como vos y tratamos de escuchar a todos, porque así como la pandemia requirió el uso de toda la ciencia y de la consulta con los mejores, la economía es Sin una duda. trampa de la cual no podemos salir y necesitamos todo el tiempo que nos expliquen lo inexplicable, porque hasta el mundo de Financial Times, pienso, ¿no? Pienso en The Sí. Economy, ¿viste? Toman el caso argentino y no lo entienden, ¿viste? Vinieron dos periodistas de The Washington Post a ver cómo Es era un vivir con la caso, inflación, es como decir cómo es vivir con el virus con un virus, ¿viste? Una cosa. es Somos el mal exactamente, ejemplo, ¿no, Miguel, bueno, para el mundo, ¿no? somos el mal ejemplo, somos un sistema económico en sí mismo, porque somos un elemento de estudio, sobre todo, de hecho, somos exportadores de economistas, ¿no? Porque hoy, Y de post psicólogos, pandemia, ¿viste? Viste que y de psicólogos, y de tenemos psicólogos. por metro cuadrado o por Es habitante, mejor la, dicho, la la- cantidad de la psicólogos más mayor grande. cantidad de psicólogos. Sí. Sí. Pero acá tenemos un problema que, además de toda la problemática, la inflación global, que nuestra economía pega de lleno, que otras economías, nosotros estamos hoy con un problema fundamental que es la capacidad productiva de Argentina hoy está entre un 30 y un 35% promedio de ociosidad. Es decir, hay una capacidad productiva que no se utiliza. Hay una ¿Cuánto, producción de Miguel? bienes ¿Qué orden dijiste? en un 35%. Ese 35% es un porcentaje muy alto en un momento donde hay una sobredemanda a nivel global. Esa sobredemanda a nivel global, y obviamente en Argentina hay una sobredemanda de aquellos que pueden comprar y los que no pueden, lo poco que tienen para preservar su salario, su dinero, su ingreso, no lo guardan, no compran dólares, sino que compran bienes durables o no durables, o alimentos o lo que fuere. ¿Y qué ocurre? Esa sobredemanda obviamente que empuja, porque tenemos la misma cantidad de bienes, mayor circulante, que ese es el típico fenómeno monetario de la inflación, es decir, demasiado dinero para comprar lo mismo. Argentina tiene el problema que además no produce bienes. Entonces, está produciendo un 30% menos de bienes, hay una incertidumbre donde muchas pymes podrían con reglas claras y con previsibilidad, tomar personal, pero obviamente, si no tenemos un sistema, sobre todo el sector pyme, donde se pueda flexibilizar la contratación, no precarizar, pero sí flexibilizar la contratación de personal, es uno de los grandes temas. Y el otro tema es el tema fiscal y tributario. Nosotros, cuando muchas veces dicen, bueno, ¿quiénes son los formadores de precios? El supermercadista o el almacenero dice, no, bueno, es el distribuidor o el mayorista. El mayorista dice, no, son las grandes cadenas. La grande cadena es la industria. La industria dice, no, son los proveedores de insumos. Lo que no vemos muchas veces es que el principal formador de precios es el propio Estado. Es decir, cuando vos compras un paquete de yerba, un kilo de azúcar o una bebida, estás tomando y comiendo un 40% de impuestos. Entonces, entre un 40 y un 50 y más en el caso del combustible. Y muchas veces escuchamos al Estado diciendo la culpa es de los empresarios. Obviamente que hay en muchos casos especulación, hay posiciones dominantes de mercado, pero hay muchas pymes que tienen el mismo problema y no tienen posición dominante de mercado, pero sí tienen la posición dominante donde sobre un producto que vale 100 pesos, saben que el Estado se está llevando más del 40% muchas veces. Entonces, creo que ahí nos debemos, sobre todo para el sector de la pequeña y mediana industria. Son, mira, son más de 600.000 pymes que hay en la Argentina, a las cuales la gente de Capima, que te decía, de la Cámara de Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, agrupa alrededor de 9.000, hay más de 20.000 industrias de alimentación. Argentina, creo que el norte exportador, la brújula exportadora va hacia la exportación de productos agroalimentarios con valor agregado y lamentablemente se está desalentando a esa industria. Por otro lado, son industrias que son muy sensibles, tanto la industria farmacéutica, la industria de la alimentación, son muy sensibles porque realmente son transversales a toda la sociedad
y sobre todo a los sectores más vulnerables. Y lo que vemos hoy es que justamente ese desaliento, esa concentración económica genera muchas veces, y la gran mayoría de las veces te diría, estas distorsiones de precios que estamos viviendo, ¿no? Mm, mm. Y pensaba, no sé, creo que no lo mencionaste, en la emisión para pagar la deuda, ¿no? Porque es decir, que como no se genera riqueza, este 35% de mano de obra fuera del sistema, o sea, la falta de competitividad, salarios bajos y un déficit social hace que la emisión para pagar la deuda social, ¿no? El plan de asistencialismo, que es lo único que ofrece el gobierno, termina generando Sí, una bomba de pesos, ¿viste? Que hacen que bajen todo el tiempo. exacto. Bueno, justamente, a ver, si vos analizás el último año, hay un deterioro de prácticamente un 25% de la capacidad de compra. Me pasa a mí, te pasa a vos, le Pero todo pasa el a todos los tiempo. sectores, y ni hablar en los Enseguida jubilados, volvemos con que más. Yo jubilaciones fui a de 1.000 comprar hoy pesos. dos o tres cositas, viste que, y digo, wow, esto vale. O sea, no soy, viste, un gran consumidor de nada en general, pero, viste, cada tanto, bueno, salí, digamos, Panamericana, qué sé yo, y paré en dos estaciones de servicio, bueno, el combustible ni hablar. Pero el combustible Bueno, lo tengo más, digamos, viste, incorporado. uno lo tiene, bueno, pero Eh, uno lo tiene más incorporado porque se la compra, pero cuando vos vas a un... Compré una Y yerba, una bueno, galletita y una pavadita dulce, qué sé yo. Viste, nada, es todo, son 10 viste, de acá, 10 de allá, sí, viste, 10.000, o sea por que si vos eso, decís, para ver cuánto es, 10.000 pesos, es decir, imagínate, pensarlo así por un minuto, $10.000, es decir, 10.000 dólares es un montón de plata en Estados Unidos, 10.000 pesos sí. es una yerba, una galletita y, no sé, y dos caramelos, ¿viste? Bueno, exactamente, pero a ver, hay una distorsión de precios tales que vos hoy, el mismo producto, capaz que encontrás diferenciales en el mismo barrio de un 20%, un 25%. Eso básicamente es la inflación por expectativa que empuja todos los precios porque no se sabe el precio de reposición. Pero ahí las reglas las tiene que plantear el Estado. Hoy vemos una impericia muy marcada por parte de la gente que administra hoy el comercio, la Secretaría de Comercio, porque realmente no hay expertos en análisis de costo. Es decir, vos sabés que una lata de tomates tiene 10 productos que es desde la producción de la materia prima, la hojalata, el procesamiento de la lata, el enlatado, el etiquetado, la distribución, la amortización de los vehículos que la distribuyen, el almacén, y vos generás un costo. A ver, eh, la distorsión de precios que tenemos es que hoy, justamente cuando la Secretaría de Comercio se sienta a acordar un valor, muchas veces dice, bueno, lo que vale 10 no hay nadie que lo discuta porque no se ha hecho análisis de costo y no hay análisis de costo. Y lamentablemente es algo que, a ver, la cuna del liberalismo que es Gran Bretaña, en los bienes esenciales, que es alimentos y fármacos, Ajá. tienen referenciados y referencia de costo y márgenes de ganancia que son muy holgados, muy abultados, porque si no, no habría laboratorios en Gran Bretaña, no habría empresas de alimentación. Unilever, para darte una marca, es inglesa, es decir, no estarían. Entonces, evidentemente, el régimen y el sistema que tienen les sirve. Ahora, en Argentina realmente es una distorsión total y absoluta y siempre estamos buscando el cascabel al gato, a ver de quién es la culpa. Y creo que todos los que manejamos una variable económica, compramos a 10, vendemos a 12, somos formadores de precios. Pero te vuelvo a repetir, el gran formador de precios es el propio Estado y la inflación le sirve al propio Estado, porque está licuando salarios, está licuando jubilaciones, está licuando deudas. Es decir, está bien, no echa a gente a la calle, no achica al Estado, pero en definitiva mes tras mes, año tras año, los sueldos se van achicando y pasan a ser sueldos de miseria. Entonces, en definitiva, a veces uno analiza y desde el punto de vista, los economistas decimos, bueno, ¿qué le sirve hasta dónde? Y efectivamente le sirve, porque el déficit fiscal te entran dólares, pagás con pesos, obviamente que en algún momento lo vas a equilibrar. El problema es que justamente si no generamos en el mediano plazo mayor producción de bienes, y mayor oferta de productos, es imposible vencer a la inflación. Ya sabemos que el año que viene, 2023, año electoral, no va a haber mayor producción y si el gobierno
está planteando y marcando en el presupuesto una expectativa de 60 puntos de inflación. Si te recordás, que vos sos especialista en esto, Guzmán cuando planteó 29 lo tuvo que reajustar a 44 y terminamos en 60 casi. Entonces, es ¿Te muy acordás, difícil no? hacer una... Era Sí, un es muy chiste. difícil hacer... Ahí empezamos a ver, así como, bueno, con distintas manera o dimensión, pero así como nos impactó, a mí me impactó mucho, tanto como otras malas noticias, no sé, no digo el Olivos Gate o el vacunatorio B porque fue más fuerte, pero sí, por ejemplo, el sistema paralelo de vacunación. A mí cuando Guzmán presentó ese presupuesto, dije, wow, no hay credibilidad en el gobierno, o sea, ya está, ¿entendés? Absolutamente. Se rompió algo del contrato social entre la credibilidad de un ministro de Economía, un teórico, teóricamente, un teórico de un universitario, Sí, mira, gente, a ¿no? ver, Hugo, acá hay una situación que la vivimos día tras día. No hay reglas de juego claras. Temas que lo charlamos con muchos economistas y con muchas consultoras. El empresario, las cámaras, no piden, en realidad lo único que piden es que no les cambien las reglas de juego. Es decir, que sean claros, aunque sean malas. Enseguida volvemos con más. Tenés que saberlo. Estas vacaciones de invierno, Córdoba está preciosa. Vení a recorrerla con tu familia. Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento. Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Pero que sean Machiavelli. claras. Tenemos un problema que son malas y no son claras, y son cambiadas. Y tenemos siempre conductas pendulares donde no nos hacen serio como país. Entonces, Ahora, este, hagamos una mirada así en un programa que es semanal y nos permite más esto que estar volando con la coyuntura. Es de estas 4 décadas de democracia que se cumple el año que viene, justo hay una feria de librerías este fin de semana en la ciudad que conmemora todo, de acá al año que viene todo estará vinculado con los 40 años del nacimiento de la democracia, y yo te diría que hay un subcapítulo sobre los 20 años del kirchnerismo, pero eso podemos dejarlo para otro momento, que sí, también nació el kirchnerismo hace 20 años, el año próximo. Bueno, en ese contexto, uno tiene que obligatoriamente decir, pese a que yo comenzaba mi vida profesional y lo sufrí, los 90 como un año de estabilidad en este sentido. Yo lo sufrí porque estaba comenzando, sufrí la subocupación sobre todo, más que la desocupación, aunque en algún momento también, porque era universitario, estaba comenzando con mi familia, etcétera, etcétera. Sin embargo, mira, pude comprar mi primer PH, recién casadito. Pude comprar mi primer 0 kilómetro. Tenía un Gazelle y en el plan canje y compré mi me primer acuerdo. 0 kilómetro, ¿no? Es decir, era un pichón de 20 años, de 20 y pico de años, y la verdad que era muy crítico, porque desde el punto de vista periodístico veía lo social y hablábamos de la desocupación que voló a niveles inhumanos, pero Sí, histórico. Sí. por otro lado había una estabilidad, o sea, hubo una economía que permitía hacer un montón de cosas, es decir, ¿se puede lograr esas condiciones? Porque viste que hay también ahora en la oposición, que se supone que va a ser la alternativa el año que viene, como una visión más macrista, que es todo en las primeras semanas de gobierno, y una visión más gradualista, que es la de Larreta, por decir dos, para no sumar a Bullrich y a otros radicales que tendrán otras, ¿no? Tal vez la de Macri sea más parecida a la de López Murphy, como, ¿no? Pero digo, vos, desde el punto de vista de tantos años de análisis, macro y micro, ¿qué ves? Bueno, a ver, sin duda, la época donde el menemismo se podrá, esa presidencia, esos 10 años, se podrán cuestionar desde muchos lados, no desde la estabilidad. Fue una estabilidad donde lamentablemente no se salió, no de la estabilidad, pero no se hicieron las reformas a tiempo, y bueno, después justamente en algún momento iba a pasar lo que iba a pasar. Pero más allá de eso, fíjate que Brasil tomó el mismo plan y se fue de esa convertibilidad, entre comillas, retirando gradualmente. Y hoy Brasil tiene deflación. Y es un país que se industrializó cuando tuvo el
plan real con un real fuerte. Que era exactamente como en Argentina. Acá estaba 1-1, en Brasil estaba creo que 0,9 un real, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre, nunca tomamos los ejemplos cercanos, y el caso de Brasil es un muy buen ejemplo. Lamentablemente, vos dijiste, te pudiste comprar tu primer auto, tu primer PH, es que había una previsibilidad, vos ibas y pedías una hipoteca privada o tenías la suerte de tener un sueldo y te daban un crédito hipotecario y vos sabías lo que ibas a pagar y tuviste Mirá, 10 años te cuento este dato que tal vez sirva o no. Yo llegué con un montón de cosas, puse un negocio, vendí la moto, tenía todo lo que tenía, recién casado que yo, tenía 2 laburos, qué sé yo, y llegué más o menos a ponerle a $20.000. Y pude conseguir un PH al frente, tipo 25.000, me faltaban 5.000, y un amigo, que es un gran amigo de toda la vida, que, que sigue siendo 20 años mayor ahora que yo, me dice, mira, yo te doy estos $5.000, me dice, me lo devolvés. Y yo pude trazar pude devolverle $5.000 en un año, ¿viste? Es decir, eh, bueno, la y, gente y quiere, accedía a esa primera propiedad, ¿viste? Y te digo, y laburaba de periodista en la semana y de mozo los fines de semana, ¿entendés? O sea, no, no. Bueno, justamente es un tema que la gente cuando vos hablás sobre seguridad, la inseguridad física que se vive en el conurbano es similar, obviamente son faltas de reglas sociales y morales, pero la inseguridad económica también son faltas de reglas. Muchas veces, que aparte una a ver, con una universidad y con gente del Reino Unido, justamente ingleses, donde ellos tienen un esquema y un estudio de cuánto le sale al Estado alimentar a un chico los 4 primeros años o no alimentarlo. No alimentarlo, sino dejarlo sin intervención estatal. Por eso te digo que a veces la cuna del liberalismo no es, parece la China maoísta. Por eso tenemos que tener una visión muy cruzada de todo esto. totalmente. Vos alimentando, dándole los nutrientes necesarios los primeros 1.200 días a una criatura, si vas a tener muchísimas consecuencias muy buenas contra consecuencias muy malas. Si no se los das, va a tener problemas cognitivos. Esos problemas cognitivos van a generar una mala escolaridad o una deserción escolar. Esa deserción escolar va a generar un trabajo precario y riesgo social. Ese riesgo social puede derivar en drogas, puede derivar que necesariamente deriva también en temas de seguridad y de inseguridad para el Estado. Si vos haces toda la cuenta, en esto es que más allá, que el mejor negocio para un Estado, y te lo dicen los ingleses, es justamente preocuparse por esos 1.200 días. ¿Por qué? Porque si no el Estado pierde 128 veces más plata que si no lo hiciera. ¿Por qué? Porque tener inseguridad te implica mayor cantidad de policía, mayor cantidad de gastos, tener gente con problemas cognitivos o con problemas de subalimentación te implican enfermedades crónicas a futuro, cuando la salud pública el impacto es muy grande. Es decir, en eso tenemos que ser muy prácticos. Entonces, este estudio te revela muchas cosas. Eso se lo planteamos en su momento a la famosa Mesa del Hambre. Nosotros en su momento hicimos un proyecto que nos ha pedido de organizaciones sociales sobre lo que iba a ser la tarjeta que después derivó en la tarjeta alimentaria. Y bueno, justamente tuvieron la posibilidad de hacer políticas sociales y planes nutricionales nacionales y hacer un monitoreo. ¿Y por qué se optó? Por lo más fácil. Vamos a cargarle de plata a la tarjeta y que la gente haga lo que quiera. Entonces, ya te digo, la gente lo que busca es seguridad. Y la seguridad es previsibilidad, ser previsible. ¿Por qué? Porque te asaltan en la calle es lo mismo que te aumenten a ver, lo mismo en el sentido no de lo violento, No, pero no, pero claro. sí de lo imprevisible. Es decir, que te aumente la comida o que te roben acá a la vuelta, uno es más violento que el otro, pero las dos son situaciones imprevisibles. La gente quiere previsibilidad y que no le cambien las reglas. Es un Y poco, y ni después, hablar los empresarios. fíjate después, ¿no? Porque yo me acuerdo en 2003, ya era más grandecito. Y me acuerdo que de algún modo esa idea que trajo Kirchner de un Estado
tal vez como el que vos estás describiendo del mundo más liberal, aunque tiene mala prensa, el mundo liberal en general se lo ha malinterpretado, eh, parecía que íbamos a tener un actor que había sido borrado al extremo de un modo razonable y terminó pasando, sabes que yo seguí varios temas, porque el tema de la tierra, por ejemplo, me interesa mucho, y hay un movimiento, medio parecido a lo que pasó con los mapuches, tal vez más gradual, que pasó con un movimiento llamado Mocase en Santiago del Estero, movimientos de Sí. campesinos, qué sé yo, que empezaron, yo incluso a uno de mis libros le dediqué un capítulo, porque cuando fue el boom sojero los desalojaban a los tipos que tenían títulos precarios, ley veinteañal, hice tú un laburo, y ahí había como un abuso, porque además un diputado laburaba para las empresas sojeras mientras era diputado y armó un decreto de ley para desalojarlo, es decir, era el abuso. Ahora, después un sector del Mocase se transformaron en encapuchados violentos y empezaron a usurpar tierra, ¿viste? Que es lo que también Claro, contamos en un informe más reciente. Entonces, esto parece similar. Aquello que parecía, bueno, el mundo sindical, los gordos, hoy no sé hasta qué punto defienden. Yo creo que no defienden a los trabajadores, más bien defienden sus propios intereses. Y bueno, te aquellos das cuenta que bueno, entonces, Han crecido sí, en el sindicalismo, te decía Hugo, han crecido, fíjate que hoy gran parte de las cúpulas sindicales, no los grupos, pero las cúpulas intermedias regionales, son de centro izquierda o de origen o con cierta afinidad al trotskismo. Lo ves, pero ¿por qué? Por una carencia absoluta de los gordos y los no tan gordos, pero los históricos de la CGT, que obviamente no han cubierto las expectativas de los trabajadores. Si no, no se claro. entiende cómo hay lugares donde ha crecido tanto, lugares que eran bastiones peronistas, ¿no? O sea, el peronismo no tan peronista. Ahora, el presidente dice que la inflación viene descendiendo paulatinamente. ¿Vos qué pensás? Como para ir cerrando, ¿Lo dijo acá? ¿Lo dijo acá en Argentina o lo dijo en algún lo otro dijo, lugar? sí, lo dijo Estaba hablando de otro país. Estaba hablando de otro país, lo evidentemente. dijo en Mar del Plata, en IDEA, en el Bueno, coloquio, cerrando el en coloquio. idea va. A ver, lógicamente vos, el INDEC, no quiero juzgar el trabajo de Labaña, pero más allá de eso, depende de lo que midas, depende de lo que te da. Entonces, Claro, si vos es un producto que aumentó un 10% y otro que aumentó un 0%, y haces el promedio, te va a dar un 5%. claro, No es que está mal. claro, El cálculo está bien. Ahora, claro. cuando vos medís alimentos, 400 productos, que solamente lo encontrás en el 3% de los puntos de venta, Se va a ir precios bajando. cuidados, te doy el ejemplo. Hay 5.000 o 6.000 puntos de venta que tienen precios cuidados que tampoco los tienen, porque no los encontrás. Sobre 200.000, casi 298.000 y tantos puntos de venta de alimentos en la Argentina, donde compra el 80% de la población, obviamente, cuando vos relevás esos lugares, nosotros tenemos un sistema de escaneo online que recibimos información todos los días de muchos puntos de venta, incluso en lo que se conoce como ventanas, que son los famosos changarros que le dicen en México. Aquí Claro, son los puntos de venta que son garajes o puertitas o habitaciones dentro de los barrios de emergencia. claro, Y esa conectividad nos da el día a día de cómo aumentan los precios. Entonces, a ver, depende de donde lo claro, midas, te va a dar que no, que sí, que no. El problema es claro, quiénes claro. acceden a esos precios. Miguel, ¿dónde te encuentra la gente si quiere conectar con vos? Nosotros estamos en Indecom, Sí, www.indecom.org. sí. Estamos, bueno, ahí tenemos todos los informes y en Instagram, tenemos Instagram, Facebook, bueno, distintas redes sociales que las pueden ver a través de la página. Excelente, Miguel. Muchas gracias por este tiempo. No, La gracias verdad a vos, Hugo. el estudio, para decir un apunte más al pie del cierre de la nota, ¿qué podés comentar de tu último estudio? Bueno, básicamente los promedios en lo que es el seasoner de la fecha del Día de la Madre, que es la segunda fecha más importante en ventas después de Navidad. Bueno, el incremento ni más ni menos acompañó la inflación, está entre Claro, un 100 y un 140%, entre un 97% productos nacionales, un 140% productos como perfumería. Nosotros relevamos los 5 sectores, que es calzado, indumentaria, perfumería, florería, gastronomía,
y obviamente ninguno baja del 100%. Los Claro, más altos son aquellos de indumentaria y de perfumería, que estamos vinculados al tema del dólar y de productos importados, y el más bajo es gastronomía, que está en el 104%. Va a ser muy austera, hay pocas expectativas, la gente va a gastar aproximadamente entre un 30 y un 35% más claro. el promedio de ticket que el año pasado, con una inflación del 100, o sea que los regalos van a ser bastante más austeros. Miguel Calvete, muchas gracias, por esta nota. Gracias a vos, Hugo. Hasta luego. Bueno, hasta acá llegamos con Hasta otra luego. emisión de Tenés que saberlo. Gracias a las autoridades por supuesto, de Conexión Abierta, Adrián Di Sanzo, Daniela Ferrín, gracias a la producción de Lobos y Corderos, gracias Moni Luzki, Graciela Lupoli. Hasta la semana que viene. Chau.
Auspiciaron este programa. Estas vacaciones de invierno, Córdoba está preciosa. Vení a recorrerla con tu familia. Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento. Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así, cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón.